Hola, buenos días. Mi nombre es Adán Gal Martínez Huerta y mi compañera se llama Kenia Mejía Maldonado. Y nosotros vamos a presentar el proyecto llamado People Autobuses, que es un proyecto de la carrera Taller de Base de Datos impartida por nuestro profesor Javier Rivera Ponce. Somos del Estudio de Tecnológico de Estudio Superior de Chimalhuacán, del grupo ISC 11 y de la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales. Básicamente lo que hacemos en este video es explicar el desarrollo completo de una base de datos. Primero se explicará el caso de estudio, que es el PDF de donde nosotros lo sacamos, o donde se nos dio la idea. Después las entidades localizadas, el diccionario de datos y las tablas realizadas en Excel, en diagrama entidad-relación y finalmente la creación de nuestro medio SQL o nuestra base de datos ya creada, que sería esta. Como verán, aquí se puede dar un pequeño vistazo de todas mm, de todas nuestras tablas o entidades ya antes encontradas. Sigamos con el video. Nuestro caso de estudio se va a basar en un PDF que se nos fue otorgado, donde se llama Flecha Amarilla. ¿Qué es Flecha Amarilla? Flecha Amarilla es uno de los grupos más viejos y con mayor experiencia de líneas de autotransportes, cubriendo una gran cantidad de destinos a lo largo de toda la República Mexicana. Siempre es una cantidad de servicios ha sido reconocida e distinguida por sus pasajeros, pero nosotros lo que tenemos que hacer para esta empresa es manejar una base de datos donde este el documento menciona que se necesita una base de datos para almacenar información sobre sus autobuses, conductores, rutas y también asimismo menciona que la empresa maneja diferentes marcas y modelos de autobuses, asimismo como paradas, terminales, rutas, costos, pasajeros, boletos, pagos o algunos reembolsos en caso de que por algún problema anidado en nuestros términos y condiciones se le pueda hacer el reembolso de su boleto al pasajero. El caso se identificó que cada autobús debe guardar información como una matrícula, un número económico, un año, una capacidad y fecha de entrega de servicio. También se debe de mencionar que después de 5 años de servicio, el autobús puede ser dado de baja. Por eso en la base se agregó fecha de baja y estatus. Si está activo o no está activo el autobús reciente. Un pequeño ejemplo sería de que si yo compro, por ejemplo, aquí una marca, un autobús Marco Polo y el modelo es Gran Viale y nosotros tenemos el modelo del 2019. Nosotros lo tuvimos que haber dado de baja en el 2024, porque ya tiene 5 años de antigüedad. Y nosotros como control de calidad o algunas de nuestras especificaciones, después de 5 años, nosotros tenemos que renovar el autobús o cambiarlo. También se identifica que una ruta tiene una ciudad de origen y la ciudad de destino, hora de salida, hora estimada de llegada, distancia en kilómetros y costos dependiendo del tipo pasajero. ¿Qué es tipo pasajero? Nosotros determinamos como tipo pasajero aquellos que se les va a hacer un descuento, como los adultos que van a tener cero descuento, los niños, INAPAM, los estudiantes y los docentes que van a tener cierto descuento sobre la tarifa total de nuestros viajes. Otro punto totalmente importante es que la ruta puede pasar por varias ciudades y a su misma vez por varias paradas, donde usted puede hacer la bajada. Ah, y una parada puede estar en varias rutas. Por eso fue necesario crear la tabla intermedia llamada ruta parada, porque en el diagrama entidad-relación se muestra que las coordinalidades es uno a muchos y muchos a uno, entonces por ende sería muchos a muchos. Y se tendría que abrir la llave intermedia que sería ruta parada. Además, el caso habla sobre, perdón.
Además, el caso habla sobre la compra de boletos en línea. A nosotros se nos indicó por el medio del profesor que tendríamos que tener dos métodos de pago, en línea y personalmente, donde todos pagan el mismo precio y al final, o según el tipo de pasajero, se les puede crear un ajuste o un reembolso. Por eso se incluyeron tablas como boleto, pago, pago digital, pago físico y ticket. En el PDF, en este PDF, en el que vemos de flecha amarilla, te pide almacenar datos de autobuses, conductores, rutas y además de las rutas, costos por tipo de pasajero y asimismo las paradas y terminales, como lo podemos ver aquí. Hablemos de nuestro objetivo de proyecto. Mm, el objetivo de proyecto podríamos decir que en general el proyecto fue diseñar una base de datos una para una estación de autobuses, tomando como la base, o sea, nuestro esqueleto, el PDF de flecha amarilla. Esta base de datos permite registrar autobuses, modelos, marcas, terminales, paradas, rutas, viajes, conductores, clientes, boletos o pagos y reembolsos, lo que nos permite tener una base bastante completa sobre lo que es Flecha Amarilla. Aparte, nosotros tenemos que entregar una cierta calidad, ya que Flecha Amarilla posee una mayor experiencia y a la vez es reconocida y distinguida por varios pasajeros. Entonces nosotros tenemos que entregar algo de calidad. El objetivo no fue solamente crear tablas, sino organizar correctamente la información para evitar datos repetidos. Esto se dio en algunas entidades que el profesor se nos dio a entregar y asimismo nosotros que creíamos estar bien, pero a la vez estábamos mal porque teníamos mucha redundancia de datos. Y esto en una base de datos es totalmente negativo. Por ejemplo, en lugar de escribir marca de autobuses, en cada registro, como es decir, de que pudimos haber hecho solo una tabla de autobuses y agregarle como atributo marca de autobús. Pero así tendríamos que cada autobús tendría su propia marca y gastaríamos mucha memoria guardando ese simple dato. Entonces lo que hicimos es que se creó la marca, la tabla llamada marca y otra tabla llamada modelo. Y la que es nuestra tabla donde guarda toda esa información, autobús. Así la información queda más ordenada, ya que si nosotros tenemos un autobús Marco Polo, ya nomás mandamos a llamar el modelo y la marca. Es decir, autobús 1 va a mandar a llamar de marca a Marco Polo, que su ID sería 1, y de modelo va a mandar a llamar este Torino, que es ID 9. Entonces va a ser autobús 1, 19. Estás diciendo que el autobús 1 es Marco Polo y el modelo es Torino. También se buscó que las relaciones entre tablas fueran correctas usando las llaves primarias y llaves foráneas. Las llaves primarias identifican cada registro, mientras que las llaves foráneas conectan una tabla con otra. Espero que esto se haya dado a entender porque es una parte totalmente esencial para lo que sería nuestro proyecto, ya que nosotros buscamos que se base todo en nuestro flecha amarilla, que sería nuestro esqueleto, donde nosotros agarraríamos toda la información, todo lo que se necesita para crear la base de datos. Bueno, empecemos con la tabla, empecemos a platicar sobre las tablas, ¿no? Permítame. Ay, no, no era aquí, perdón. Nuestras tablas serían estas. Empecemos con persona. Bueno, nosotros agarramos ahí. Nosotros agarramos como tal nuestra tabla persona como lo que sería nuestra tabla madre o con la que íbamos a iniciar todo lo que sería fuerte. ¿Qué guardamos en tabla persona?
Nosotros vamos a guardar el nombre, apellido paterno, materno, y esa tabla es la más importante porque tanto clientes como trabajos son personas, o sea, tú como cliente y trabajador eres una persona. Entonces nosotros vamos a tomar los clientes y personas de esta tabla. Y asimismo, si en un futuro queremos agregar o quitar información de trabajador y cliente, sería desde la tabla persona. Después nosotros vamos a mostrar la tabla cliente. La tabla cliente donde se guardan los datos de las personas que compran boletos. Esta tabla tiene y cliente, y persona, perdón, correo y teléfono. La llave foránea sería y persona, como se muestra. Sirve para conectar cliente con sus datos personales. Nosotros pusimos datos totalmente aleatorios, por ende, porque todavía estamos haciendo pruebas. Pero aquí podemos mostrar los SID cliente, que sería nuestra principal, la SID persona, que serían las llaves foráneas, nuestros correos con los que fueron guardados los clientes y los teléfonos que, pues en este caso, ocuparemos para llamar al cliente en caso de alguna cancelación. Después de la tabla cliente está la tabla trabajador. ¿Qué es una tabla trabajador? Nosotros básicamente con esa tabla estamos mandando a llamar todos los datos de las anteriores personas. Es decir, nosotros estamos diciendo que el i trabajador 1 es la persona 9. ¿Quién es la persona 9? Pues nos venimos a nuestra tabla persona y vemos que es Damari Zamora Telles. Nuestra persona Damari Zamora Telles es nuestro primer trabajador y su número de trabajador. Esta tabla no tiene mucho porque ya cuenta con la información anterior y nada más se le estaría agregando su número de trabajador. Esta tabla va a representar a los conductores o algunos empleados que tendrá nuestra empresa. Como único, cabe recalcar que el número de trabajador es un dato único. O sea que yo no puedo tener dos trabajadores con el número de trabajador TRA B001. Vamos con el bloque 2 o lo que me gustaría llamar el autobús. Nosotros vamos a tener relacionadas las tablas con autobuses, lo que son marca, que guardan las marcas como Cayo, Marco Polo, Mercedes-Benz, Volvo, Scania, Dina y Diesel. La tabla modelo, que guarda los modelos de cada marca. Por ejemplo, una marca puede tener muchos modelos, pero cada modelo pertenece a una sola marca. Por eso, modelo tiene una llave foránea y marca. Que en este caso, vamos a ver. Ah, Después está la tabla autobús que representa los autobuses reales de las empresas. Aquí se guarda la matrícula, número económico, año, capacidad, fecha de entrada de servicio y fecha de baja y estatus. Es decir, aquí nosotros en esta tabla que es la de autobuses, vamos a manejar lo que es su estatus, su fecha de entrada, su fecha de salida, cuándo entró, cuándo salió, cuándo será su fecha de baja y su estatus si está activo o ya está retirado. Aquí les mostraré cada una de las tablas. Marca, nosotros tenemos it marca, nombre marca. Modelo, nosotros tenemos el it modelo, el it marca, el modelo y los asientos que posee cada uno de estos autobuses. Nosotros lo que hicimos fue buscar cada modelo en algunos sitios y sacar el número de asientos, informarnos bien sobre los modelos. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que el modelo 1 es de la marca 1. ¿Cuál es la marca 1? Cayo. Nosotros el modelo que tenemos es Vitoria y su número de asientos es 45. Y ya por último, como yo les había hablado antes, tenemos la tabla autobús, donde nuestro año, número económico, que clave recalcar que igual será único, como la matrícula, o sea, no puedo tener dos autobuses con la matrícula, año y número económico igual. Entonces aquí nosotros tenemos datos como fecha de baja, fecha de entrada de servicio, cuándo fue que entró, la capacidad de sus asientos y cuándo se dio de baja. En este caso nosotros tenemos, por ejemplo, el modelo 21, que si nos vamos acá, ¿cuál es el modelo 21? Este, de la marca 4, Volvo. Que nosotros, la fecha que fue ingresado fue el 2020. Por ende, cuando pasen 5 años tendría que ser retirado.
Ya pasaron 5 años, fue el 5 del 12 del 2025. Entonces, por ende, su estatus es baja. Este es un bloque muy fácil de entender, pero podemos pasar al siguiente. Bloque 3, terminal, parada, origen, destino y ruta. Aquí las cosas se empiezan a poner un poco, ¿cómo así decirlo? Un poquito pesadas. Más que nada porque nosotros vamos a tomar ya muchas llaves foráneas, vamos a tener en cuenta las paradas, vamos a tener en cuenta muchas cosas. Se van a crear las tablas relacionadas con lugares y los recorridos. Por ejemplo, la tabla terminal. Nosotros lo que vamos a hacer en esta tabla terminal. Nosotros vamos a guardar el terminal, el nombre de la terminal, la dirección y el teléfono. Agarramos una de las ubicaciones que se muestran en el PDF y asimismo agarramos otras que tomamos inspiración en varias páginas de autobuses. Guarda las terminales como nombre, dirección, teléfono y nombre de terminal y se marcó como único porque no debe repetirse. O sea, el nombre de la terminal no tendría por qué estar dos veces. Sigamos con la tabla parada. La tabla parada básicamente vamos a mandar a llamar lo que sería la terminal. Vamos a darle el nombre de la parada y la ciudad. Imaginémonos una línea del metro, que sea esta línea grande. Nosotros vamos a tener una terminal aquí y otra terminal acá. Todos estos cuadrados o rectángulos que están en medio serían nuestras paradas. Por ende, debemos de darle una terminal de dónde empieza hasta dónde acaba. Nosotros, por ende, vamos a decir de que la terminal es 1 y el nombre de la parada es México Norte, que va a estar aquí. Lo que nosotros no vamos a manejar son tantas paradas como en el metro, sino vamos a hacer como una o dos paradas y su el nombre de la ciudad. También se agregaron tablas como origen y destino, que sirven para identificar los puntos de salida y llegada, aunque esos ratos se relacionan con las paradas y dejan como tabla separada a modelo, que sea más claro para representar las mejores salidas. La tabla ruta guarda claves de ruta, origen, destino, hora y salida, hora de llegada y distancia en kilómetros. Con esta tabla fue un poquito raro porque nosotros teníamos una idea de un cobro por kilómetro, o sea, de que nosotros íbamos a manejar nuestro cobro por kilometraje. Es decir, si nosotros vamos a cobrar, no sé, 5 pesos por kilómetro y nosotros vamos a llevar un viaje de 315, nosotros íbamos a mezclar 5 pesos por kilómetro por 315 kilómetros que es. Al final terminamos desechando esta idea, pero dejamos lo del kilometraje para saber la distancia que queda entre cada terminal. Como dije, este es un bloque muy, pero un poco muy confuso, ya que esto se debe a que nosotros vamos a manejar muchos datos como claves y esto puede llegar a confundir. Pero el siguiente, que sería nuestro bloque 4, tenemos lo de ruta parada, costo y tipo pasajero. Tipo pasajero creo que ya quedó muy claro en el PDF de Flecha Amarilla, pero lo vamos a volver a repetir. Vamos a ruta parada. Nosotros, ¿qué datos tenemos aquí? La tabla ruta parada es una tabla intermedia que se usa para tener muchas paradas y una parada puede pertenecer a muchas rutas, es decir, un muchos a muchos. Además, aquí guarda el número de la orden, la hora de llegada y el número de salida de cada parada. Es decir, nosotros tenemos de que cada cierto tiempo o cada tiempo va a llegar un autobús. Tenemos, por ejemplo, aquí que el número de ruta o número de orden va a llegar a la 21:30 horas, que serían más o menos por ahí de las 10:30. Después a las 12:10, a la 1:35 de la madrugada, 1:50, a las 11:30, a las 2. Y la hora de la salida sigue siendo la misma. Por ejemplo, aquí nomás se va a esperar media hora y va a salir. Acá se va a esperar 10 minutos y va a salir. Aquí igual 5 minutos y va a salir. Nosotros vamos a tener un registro de cuándo llega y cuándo sale. Y asimismo cuándo puede que llegue.
porque nosotros tenemos que tener como un reloj donde nos indique cuál es el siguiente autobús y a qué hora va a llegar. La tabla tipo pasajero contiene los tipos de pasajero, es decir, con lo que expliqué en la, hace rato, en lo de flecha amarilla, nosotros solamente vamos a tener 5 tipos de pasajero. Esto como tipo de modelo en autobús: niño, adulto, INAPAM, estudiante y docente, donde cada uno va a tener un descuento totalmente distinto. La tabla costo conecta la ruta, ay, perdón, conecta la ruta con el tipo pasajero. Es la otra que sería muchos a muchos, por ende se creó esta ruta parada. Con el tipo de pasajero y guarda el precio. Esta tabla también es intermedia, porque una ruta puede tener varios tipos de pasajero y un tipo de pasajero puede aplicar varias rutas. Entonces, esta nos está diciendo, o estaríamos diciendo, que es una entidad, es la unión de dos entidades. Esto se crea cuando una de dos entidades son muchos a muchos. Esto no hay mucho que decir, simplemente tipo pasajero, precio, ruta y costo. Podríamos seguir con el siguiente. Bloque 5: viaje, salida y viaje conductor. Básicamente aquí otra vez vamos a manejar lo que son entidades muchos a muchos, porque viaje conductor es lo mismo que nosotros tendríamos con conductor a ruta. Más o menos lo veremos más adelante en la entidad relación. La tabla viaje representa un recorrido programado en una fecha específica. Tiene una ruta, el autobús y la fecha de servicio y el estatus. Es decir, nosotros ya tenemos que la ruta va a ser uno, el autobús va a recorrer esa ruta, la fecha de servicio es tal, el estatus ya está programado porque sabemos que va a recorrer toda la ruta ese autobús, el número de asientos pues son 24 pesos y ya, básicamente 24 pesos. 24 asientos que son los que sobran, porque nosotros si son 45 tenemos en cuenta que 20 ya fueron pagados y ya fueron mm, pues ya se asignaron aún así. Aunque aquí todavía no se hace el reembolso. Nuestra tabla salida, que creo que es la siguiente. Ay, no, la tabla de viaje a conductor. Viaje conductor conecta viajes con los conductores o trabajadores. Esta tabla se necesita porque viaje puede tener dos o tres conductores y un trabajador puede participar en un viaje. O dependiendo, por ejemplo, si ese día tiene una ruta corta, puede volver a retomar otro viaje si es que lo necesita o si es que se le es indicado. En el PDF se menciona que un autobús solo puede realizar una ruta al día y que normalmente se le asignan dos conductores o tres cuando la distancia es considerable. Entonces nosotros podemos hacer de que si un autobús o un conductor este va a recorrer de aquí hasta León, que León, Guanajuato o algo así, o sea, no sé, realmente una distancia muy larga, puede que necesite ayuda, ya que varias horas de conducción para una persona puede llegar a ser peligroso. Entonces se le asignará otro conductor a ese mismo viaje para que siga con la ruta especificada. Ya casi vamos acabando, ya que nosotros manejamos un número de 6 bloques. Y ya que el último, que es el bloque donde vamos a manejar, permítanme, lo que sería boletos, que es lo que hablamos aquí abajito. Podemos asignar este tipo de, mm, se me fue, de tablilla, y nosotros vamos a iniciar con lo que sería nuestro boleto. Boleto. Guarda, guarda las compras del cliente, tiene el cliente, el viaje, la parada, el origen, la parada de destino, el número de asientos y el precio final de estatus. Aquí nosotros ya es cuando vamos a ver lo de reembolsado, lo de la promoción, y en todo caso si es que sí accedió al viaje o no accedió al viaje.
Estatus pagado, ajustado, pagado, ajustado. Ajustado es el precio que pagó y el precio final porque en todo caso es un, ¿cómo se dice? Es un cliente, pongámosle, del INAPAM. Por eso se reajusta el precio final y se le va a devolver un total de 130 pesos. Ahí, sigamos con pago. La tabla pago guarda la información general de pago, como fecha, hora, monto y tipo de pago. Básicamente aquí va a ser nuestro como lugar de guardar todo lo que se ha pagado. Todo lo que nosotros vamos a pagar. Por ejemplo, el pago uno fue el cliente uno compró un boleto uno la fecha de tal, a la hora tal, el monto fueron 410 y el método de pago fue digital. Ojo, nosotros aquí ya estamos haciendo con el monto que fue pagado, pero nosotros aquí ya estamos en el anterior del boleto, estamos especificando el precio final que va a ser. Entonces, vamos bien por ahí. Se va a dividir pago físico y pago digital. ¿Por qué? Porque pago físico es cuando la persona se presentaría directamente a terminal y pago digital cuando lo puedes hacer desde la página. Esto se hizo porque el pago físico necesita datos como ventanilla, mientras que un pago digital necesita datos como correo, número de operación y tipo de tarjeta. Aquí en pago físico nosotros básicamente lo hicimos muy sencillo, no nos revolvimos la cabeza. Ah, con pago físico, pago y número de ventanilla. ¿Qué ventanilla le hizo? Donde sí está un poquito más complicado sería en pago digital, ya que aquí vamos a necesitar y de pago, este método que fue necesitado, o sea, Visa o transferencia o Mastercard, el correo de la persona donde le van a llegar los boletos, el número de operación con la que ésta sea localizada, es decir, si nosotros ocurre algún problema con alguna operación de que a lo mejor no se hizo el cobro o de que dice el pasajero que sí lo pagó, pero nosotros por alguna razón no lo tenemos especificado, con su número de operación podemos checar la operación que queda. Por ejemplo, el 02 fue pagada con Visa, la fecha de expiración fue tal, tal, el número de la tarjeta viente, o sea, de que, pues sí, el número de la tarjeta, o sea, del nombre de la tarjeta que le pertenece es Calva. Y la tarjeta Siempre Plus, que es lo de... mm, la tarjeta Siempre Plus va a ser una tarjeta que nosotros vamos a manejar como código de... Pues sí. Acepta políticas pagadas, sí. O sea, esto nosotros dudamos en ponerlo porque es algo un poquito que no supimos cómo meterlo, pero al final sí va a estar ahí, que es acepta políticas de pago, acepta condiciones, que básicamente es nuestros avisos de seguridad. Toda página debe tener este tipo de seguros o avisos porque así especificas qué entra y qué no en tu póliza, qué es lo que pasa cuando no sucede algo, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que puede pasar, nuestros términos. Entonces, con esto te ahorras muchos problemas que pueden llegar incluso a lo legal. Y por último, ticket. Nuestro ticket va a ser lo que le va el resultado de todo lo que pasó anteriormente, de todas las tarjetas, de todas las compras, el reembolso que sería lo que se le restó, el precio correcto que ya sería con el descuento y el monto pagado. Es decir, nosotros, por ejemplo, el cliente uno tipo de ajuste porque no va a tener ningún ajuste, nosotros estamos mandando a llamar a tipo cliente, estudiante que va a tener un descuento, y NAPAM que va a tener otro descuento. Por ejemplo, el docente se le van a restar 50 pesos de su precio final y al estudiante se le van a restar 130. Al de INAPAM se le van a restar igual 130. Y aquí vemos el estatus de su reembolso, fecha de ajuste y observaciones. Las observaciones básicamente es mm, algo que vas a poner por si llega a pasar, como un salvavidas. Si, por ejemplo, en este caso, el ajuste ventanilla 30 minutos antes de que empiece de que se vaya el autobús, llegara a pasar de que algún familiar o alguna persona llegue a preguntar por su familiar o algún tipo de reembolso,
Nosotros con este tipo de observaciones podemos avalar o justificar lo que se hizo y qué se hizo. Con esto ya terminamos de explicar las tablas y pasaremos a la explicación del diccionario de datos. El diccionario de datos es algo muy sencillo y es lo que nos vamos a ir algo, algo rápido. Este diccionario fue hecho por nuestra compañera y por mí. Básicamente estamos llamando las entidades, persona, cliente, trabajador, los atributos que va a tener cada entidad, como lo es origen y número de... Y persona, nombre, ay, por ejemplo aquí, y cliente y persona. Nosotros estamos mandando a llamar una foreign key y una primary key. Y en tipo, les vamos a poner qué son. Por ejemplo, aquí en persona, ¿qué es? Primary key, foreign key, es primary key porque es la con la que nos vamos a referir a la entidad persona. Ah, perfecto. En tipo de datos nosotros vamos a decir que son enteros, bar chart, time, double, float, cualquiera que nosotros determinemos como, como válido. O sea, por ejemplo, si nosotros ponemos una persona, un nombre no le vamos a decir que es int, porque solamente va a poder escribir números y una persona se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me entienden? Y en el dominio vamos a poner una restricción, una pequeña restricción de que es mm, por ejemplo, que sea mayor a cero, que no fuera números, ah, que no fuera, no sé. Nosotros solamente vamos a manejar fechas válidas, correo, números del 1 al 9 o que sean mayores a cero. Por ejemplo, aquí en link, nosotros estamos diciendo que el dominio va a ser simplemente mayor a cero. O sea, mientras sea mayor a cero, puede ocupar cualquier número. El nombre no tiene ningún tipo porque es un dato. Dato varchar 30 30 y el dominio va a ser de que no está permitidos números del 0 al 9. Es decir, está permitido cualquier carácter menos números del 0 al 9. Y asimismo, por ejemplo, en cliente. En cliente nosotros vamos a meter y persona y cliente. Y cliente es nuestra primary key y persona nuestra foreign key. ¿Por qué foreign key? Porque foreign key es nuestra tabla donde vamos a jalar información. Es decir, sin esta, la tabla solamente quedaría correo y teléfono. Pero si agregamos foreign key, la de persona, también esta tabla va a tener nombre, apellido y paterno y materno. Básicamente sin. Nosotros como manejamos las cosas como auto increment, vamos a ocupar que todas nuestras y persona o ese tipo de cosas sean int. Básicamente me voy a parar a explicar las que no se entiendan. Por ejemplo, número de trabajador. ¿Por qué unique? Ah, porque nuestro número de trabajador es una clave única, unique, que no va a ocupar otro trabajador, porque va a ser como nos vamos a referir a ese trabajador. Es decir, si yo tengo al trabajador Calva como 001, no va a haber otro 001 en toda la tabla de base, en toda la base de datos, porque cada nombre es un trabajador diferente. Es decir, si nosotros metemos a otra persona, no se va a poder llamar 001. Por eso, unique. Varchar 15 y nos aceptan datos del 1 al 9. Este. Marca. Marca la estamos como primary key y nombre marca unique. Porque repetir marca solamente sería repetir datos. Modelo, int marca. Primary key, foreign key, varchar, int. Todo bien. Hasta ahorita solo se está repitiendo información. Como lo pueden ver. Ah, miren, aquí hay otro tipo de dato. Nosotros vamos a manejar hora de llegada como time. ¿Por qué time? Porque el comando time nos hace que podamos meter una hora con 3 dígitos. Es decir, bueno, con 6. Por ejemplo, 24, 00, 2.00, 2.00. La hora 24 del minuto 24 del segundo 0. Entonces, por ejemplo, aquí.
como lo podemos ver en mi reloj. La hora es 03 del 01, pero nosotros vamos a agregar también los segundos. Por eso es que hora no es válida si se agrega algo más o se agrega otro símbolo. Decimal. Nosotros con el precio y el tipo de dato decimal estamos manejando puntos decimales. Es decir, nosotros si nosotros ponemos un int, vamos a manejar números enteros. Por eso int. Es decir, yo no puedo poner un 6.2 en un int, porque no sería un número entero, se redondearía a 6. ¿Y qué pasa con ese 2? Se pierde. Por eso manejamos en precio decimal. Nosotros no podemos dar, por ejemplo, un precio de 422.20 y que se nos quiten esos 20 centavos porque sería pérdida. Por ende, nosotros vamos a manejar decimal para conseguir conservando esos centavos y tenerlos en cuenta en futuras operaciones. Los centavos es un ejemplo muy básico porque se pueden hacer con muchas más cosas. Todos los números se repiten igual como en las tablas, pero básicamente solo estamos diciendo qué restricciones va a tener, qué tipo de dato van a hacer. Y por ejemplo, esta tabla, boleto. Tiene id boleto, que es primary key, id cliente, id viaje, id parada destino y parada origen. Todas estas van a ser foreign key. Lo que quiere decir es que mandamos a llamar todos estos datos de las anteriores. Pago. mm, Aquí, por ejemplo, pago digital, que es donde tenemos más atributos, le estamos dando su valor de cada atributo, sus políticas. Por ejemplo, aquí, las restricciones de las políticas es que no va a poder hacer otra cosa que no sea sí o no, que es sí o no. Es decir, nosotros podemos meterlo en el código y poner que ese sí o no sea un cuadrito. Sí es que lo prenda y no es que lo apague. Si nosotros vemos que, por ejemplo, no aceptan nuestros servicios, no le podemos vender un boleto a esa persona porque podríamos caer en algunos vacíos legales o muchos problemas que no nos podríamos mencionar ahorita. Lo que sí podemos hacer es que ese sí o no sea para aceptar nuestros servicios y que se le sea muy fácil, pues antes de comprarlo, picarle al botoncito y que se prenda y que signifique que aceptó nuestros servicios y que nuestra base de datos se vea como un sí o un no. El e-ticket, que sería nuestra tabla final. Vamos con algo muy que para mí fue lo más difícil, que fue nuestro diagrama entidad-relación, ya que es un poquito muy rebuscado y no entendí muy bien cómo hacer cada cosa. Ah, empecemos a explicarlo. Primero vamos a tener la entidad persona, que se relaciona con cliente y trabajador. La relación con cliente es uno a uno porque el cliente corresponde a una persona y asimismo la persona corresponde a un cliente. La relación con trabajador también es uno a uno porque el trabajador corresponde a una persona y y persona corresponde a un trabajador. Ay, perdón, no sé si estaba mostrando. Entonces vamos a basarnos con Zoom para que lo vean. Persona es uno a uno, uno a uno, uno a uno. Una persona pertenece a un trabajador y un trabajador es una persona. Por ende, es uno a uno. Después tenemos marca, modelo y autobús. La relación entre marca, modelo, autobús es uno a muchos, porque una marca puede tener muchos modelos, pero un modelo pertenece a una sola marca. En la relación entre el modelo y autobús también es uno de muchos, es uno a muchos, porque un modelo puede estar en varios autobuses, pero un autobús solo puede pertenecer a un modelo. Aquí lo podemos ver. Marca Una marca puede tener muchos modelos, pero un modelo puede pertenecer a una sola marca. Entonces sería uno a muchos. Y el rombo sería pertenece. Acá nosotros unimos modelo con autobús y le pusimos crea, porque pues un modelo crea un autobús. Igual va a ser uno a muchos, porque un autobús pueden ser muchos modelos, pero un modelo solo puede ser un autobús. Nos habíamos quedado en terminal. La relación de parada con una terminal puede tener varias paradas, pero cada parada pertenece a una terminal. Por eso es la cardinal a uno a muchos. En la parte de rutas, ruta tiene un origen con un destino. Entonces se conectan las paradas dependiendo de cómo se vea el modelo.
Una de las partes más importantes del diagrama es la relación entre ruta y parada. Esta relación es muchos a muchos, por lo que la ruta puede tener muchas paradas y una parada puede pertenecer a varias rutas. Para resolver esto se creó la o la tabla intermedia, ruta parada, que es la que vemos aquí en medio. Ah, la ruta parada tiene llaves foráneas como ruta y ruta. Además, tiene atributos propios como número de orden, hora de llegada, hora de salida. Esto permite que saber en qué orden pasa cada ruta por sus paradas. Otra relación de muchos a muchos entre ruta y tipo pasajero. Nosotros le pusimos trabajador con ruta. Ah, una ruta puede tener diferentes costos dependiendo del tipo de pasajero. Digo, acá abajo. El tipo de pasajero puede tener diferentes. mm, ¿Cómo decirlo? Un tipo de pasajero puede estar en muchas rutas. Por resolverlo se creó la tabla costo o nosotros le pusimos tipo pasajero ruta. La tabla tipo pasajero ruta tiene y ruta y pasajero y, y precio, donde permite manejar precios para adulto, niño, INAPAM, estudiante y docente. También la relación entre viaje y trabajador. Nosotros estamos en que trabajador y viaje pueden tener varios conductores y un conductor puede realizar unos viajes. Por lo que esta relación también es muchos a muchos y se vuelve como una tabla viaje-conductor. La tabla viaje-conductor tiene un viaje y trabajador, conectando viaje con los conductores asignados. Mm, en la parte de ventas, un cliente puede comprar muchos boletos, pero un boleto solo pertenece a un cliente, por lo que la relación entre cliente y boleto es uno a muchos. Un viaje también puede pertenecer a muchos boletos, por lo que los pasajeros pueden enviar un mismo autobús. Por eso la relación entre viaje y boleto es uno a muchos. Y un boleto se relaciona con el pago. El pago puede ser físico o digital. Por eso se separó de las tablas como pago físico o pago digital. Nosotros aquí lo tenemos como pago.f, pago.digital. Y finalmente, un boleto puede tener un ticket de ajuste reembolso. Esto representa la situación en que un pasajero pague un precio final y después siga un reembolso por ser un estudiante, docente, niño o INAPAM. En resumen, el diagrama de entidad-relación permite visualizar una estructura completa o un poquito más resumida de la base de datos y entender cómo se conectan cada tablas para pasarlas al SQL. Ahora, esto es una de las partes más difíciles de entender porque vamos a entender el diagrama, el SQL. Mm, bueno, primero vamos a... por aquí. Primero vamos a hacer con Create Database, Mejía Maldonado Autobuses, porque es el nombre de mi compañera. Create Datable Persona y nosotros vamos a agregar los mismos. Este... Primero se crea persona porque el cliente y trabajador dependen de ella. Y después se crea marca porque modelo depende de marca. Y luego se crea modelo porque autobús depende de modelo. Entonces nosotros ya sabemos más o menos cómo crear una base de datos y supongo que no es tan fácil de escribir porque para este punto ya deberías de saber una base de datos, pero te lo digo muy así rápido. Una base de datos es, vamos a darle sus atributos, el id como auto increment primary key. Aquí estamos especificando que va a ser una llave primaria y va a ser auto incrementable, o sea, cada registro que hagas tú no le vas a poner ningún id, sino solo se te va a poner siguiendo un orden de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Aquí nosotros le estamos diciendo que insert to into persona, entre paréntesis, lo que va a llevar, es decir, nombre, apellido y apellido materno, Valus o Values, Javier Rivera Ponce. Debe de considerar el valor con los datos que pusimos entre paréntesis hace rato. Es decir, el nombre es Javier, apellido paterno Rivera y apellido materno Ponce. Así va a leer el archivo. En cada tabla se definió la llave primaria como primary key y en la mayoría de las tablas se utilizó autoincrement para que el identificador aumente automáticamente, como lo vemos aquí.
También se utilizaron llaves foráneas como foreign key, que sirve para conectar tablas. Por ejemplo, en la tabla modelo, coma y marca es una llave foránea que apunta a marca. Es decir, por ejemplo aquí, nosotros como el ejemplo que vamos a poner, en marca nosotros vamos a utilizar un id, auto increment, y en modelo vamos a mandar a llamar ese id. Pero como es un auto increment, no le va a tener por qué poner como especificaciones entre comillas como aquí en Barcha. Ya lo ponemos y aquí cuando vamos a ingresar un dato, en vez de poner por ejemplo nombre, vamos a ponerle que id marca es modelo asientos. Pero antes debemos haber especificado que es una foreign key, o sea, es una llave foránea que va a tomar referencias de id marca, referencias marca de id marca. Además, algunos campos están marcados como únicos usando unique. Por ejemplo, aquí creo que no tenemos ni uno. Ah, aquí, por ejemplo, estos dos, matrícula. Como la matrícula, el autobús y el número económico y el nombre de la terminal. Los inserts son, como hace rato expliqué, los datos que vamos a meter a cada base de datos o cada tabla. Después de crear las tablas, vamos a agregar los insert to, que serán nuestros registros y sirve para probar que la base también funcione bien y también guarda información bien. Básicamente eso es todo del SQL y podemos ver que nosotros creamos la tabla con los datos y insertamos datos. Creamos la tabla e insertamos datos. Y para saber que funciona, nosotros vamos a irnos a Sham, aquí, le damos en administrador y nos va a abrir la tabla. Si toda nuestra base de datos funcionó, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros nos metemos a autobús, nos va a dar los nombres en autobús que tenemos. Y aquí, por ejemplo, en InModelo, si nosotros le damos clic, nos va a llevar al modelo que es. Y si le ponemos en InMarca, debe de llevar a la marca que es. Ok. Por ejemplo, en pago, si nosotros le damos que este pago, que fue por 410 pesos y método digital, fue por el cliente uno, si le picamos al uno nos debe de llevar a quien lo hizo en cliente. Si todo eso si nos da datos, significa que la base de datos está bien. Y ya por conclusión, este proyecto nos permitió analizar un caso real y transformarlo en una base de datos funcional. Primero se identificaron entidades principales de caso de estudio y después se definieron los atributos. Luego se establecieron las relaciones, cardinalidades y finalmente se creó un script SQL. El uso de diccionario de datos ayudó a documentar cada tabla y cada atributo. El diagrama entidad-relación permitió visualizar cómo se conectan las entidades y el script permitió crear físicamente nuestra base de datos funcional. La base de datos cumple con el objetivo de organizar información en una estación de autobuses, permitiendo registrar autobuses, rutas, paradas, terminales, conductores, clientes y boletos. Y con esto se muestra la importancia del diseño previo antes de crear una base de datos, ya que nosotros como tenemos gran parte un poco menos tiempo y aparte como el diagrama no quedó tan bien, tuvimos demasiados problemas para crear esta base de datos.